En 1947 estaban los dos ferrocarriles en construcción y la carretera en construcción. Ya se había llegado a San José de Chiquitos, se había inaugurado la ferrovía de San José de Chiquitos, se había llegado a Charagua, el ferrocarril de Argentina, la carretera pavimentada de Cochabamba estaba a mitad de camino. Entonces iba a llegar y todos sabían que esas tres vías iban a modificar la economía y la realidad cruceña. Y es por esa razón que el año 47, aprovechando que Ludovico Ivanišević estaba haciendo unos trabajos de ingeniería en La Paz, se lo invita a este ingeniero argentino para que desarrolle un plan urbanístico para preparar a Santa Cruz para afrontar su potencial desarrollo urbanístico. Se hace el proyecto que contemplaba dos anillos, por primera vez se hacen avenidas radiales y se plantean las unidades vecinales. El primer anillo está por acá, o sea, en realidad no se ejecuta prácticamente nada, salvo lo que es el parque urbano, que era la estación de trenes, y la avenida Argentina. Eso sí, queda como herencia del plan Ivanišević del año 47, cuyo urbanista es un arquitecto chileno que vivió toda su vida en Argentina, en Mendoza particularmente, que es Daniel Ramos Correas. Bien, la primera experiencia urbana moderna de Santa Cruz, que debido al crecimiento que va a tener después no va a tener mayor impacto. ¿Quiénes eran los arquitectos que estaban entonces? Había muchos constructores, ya lo mencionó Fernando. El primer arquitecto cruceño fue Orlando Parada, que le decían Terremoto porque llegaba a una casa y la tumbaba, por eso le pusieron a todos sus amigos Terremoto Parada. Su gran amigo Santiago de Miquel se fue con él no llegó a terminar, pero Santiago terminó la carrera, no defendió su trabajo final y ejerció en Santa Cruz y aportó muchísimo al urbanismo cruceño durante muchos años en la alcaldía. Los demás arquitectos que van a trabajar en Santa Cruz en esos años eran extranjeros. El más importante de todos, por el aporte de su obra, fue Pablo Noytens, de Bélgica, Fernando Santelice, que era un chileno, que construyó el anterior estadio, por ejemplo, el primer estadio, dos arquitectos paseños, Luis y Alberto Iturralde, que estaban ligados a la industria azucarera, y Daniel Ramos Correa, que ya lo mencioné. Lo pongo aquí a Hugo Inchausti Zambrana, porque fue el segundo arquitecto cruceño formado académicamente con título, pero Hugo Inchausti nació en Puerto Suárez, pero él vivió toda su vida en La Paz, se formó en la UMSA y no tuvo un impacto arquitectónico ni urbanístico en Santa Cruz, pero lo menciono porque fue el primer cruceño formado como arquitecto en Bolivia, ¿no? Mientras que el primer cruceño formado como arquitecto en una universidad fue Orlando Parada, Terremoto Parada. Habían otros ingenieros y constructores como León Borda, Mario Bonino y otros más. Bien, de los primeros ejercicios que aspiran a la modernidad, no olvidemos que si bien las revistas circulaban, las ideas tardan en llegar a lugares muy alejados. Hoy en día no nos damos cuenta de lo que significan los tiempos de las influencias, porque ahorita lo que pasa en cualquier lugar del mundo lo recibimos. En esa época no era así. Se tardaba semanas, meses en recibir información. Para que tengan una idea, las grandes películas tardaban 3 años en llegar a Santa Cruz. O sea, nosotros lo veíamos el año 77, la película que ganó el Oscar el año 74. En cambio, hoy en día estamos al día, solo para dar como referencia algo específico que tiene que ver con la cultura actual. Entonces, los primeros edificios van a tener una conexión con el Art Deco, como en la Universidad Gabriel René Moreno, del 39 al 41, el Mercado Central de Guardia, el Instituto Politécnico. Se construirán los primeros chalets en la zona sur de la ciudad, varios arquitectos van a participar en eso, son las primeras viviendas aisladas, además a modo de urbanización, sin que sean cerradas, serán en realidad lotes que se iban ocupando. Hay modernidad en términos de la distribución orgánica, no racional, desaparece la tira como secuencia espacial organizadora. La modernidad implica precisamente de que el interior de una vivienda sea consecuencia de los requerimientos funcionales que son requeridos para la misma, con diferenciación de aberturas, ventanas, diferenciación de puertas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son edificios modernos en su concepción,
pero estéticamente, morfológicamente todavía se conectan con arquitecturas tradicionales. O sea, están en una especie de limbo, de punto intermedio. Algunos van a ser más modernos, pero por accidente, como es el caso de este edificio mixto que todavía existe en la calle René Moreno, que tiene una limpieza extraordinaria y que es de Terremoto Parada, precisamente. Orlando Parada fue quien lo diseña. Mientras que al mismo tiempo se estaban construyendo edificios de orden ecléctico, como el Pabellón Santisteban, que todavía está, y es un edificio que ha sido restaurado y se encuentra en buen estado. Casas también que tienen un sentido de modernidad notable en su distribución de planta, pero que responden a una arquitectura neocolonial. Ustedes saben que el neocolonial es en realidad el estilo californiano que nace en California a principios del siglo XX, los californianos imitando la arquitectura mexicana del pasado, y nosotros imitamos a los californianos que imitan a nuestra arquitectura del pasado. O sea, ni siquiera nos copiamos a nosotros mismos, sino copiamos a los gringos que nos copian a nosotros. Más o menos esa es la secuencia del neocolonial. Muy buen ejemplo de las casas más interesantes que se hacen en Bolivia del neocolonial, la Casa Bolino, que fue Casa Cor el año 2014, para los que todavía se acuerdan. Algunas obras serán más modernas, bastante modernas en su composición, aunque este es Art Deco. Vean la decoración Art Deco de esta casa, que todavía existe, ya muy alterada, muy modificada, que también la va a hacer Terremoto Parada, que se había formado en Chile, como ya les dije. Está el Cine Victoria, que es más Art Deco, un simple, que era un antiguo galpón, solo la fachada, y esta casita que ya la mostró Fernando, que es la Casa Hoyos, que en realidad a partir de una revista del año 47 se la construye, se la hace por etapas y responde, como pueden ver en la planta, a una vivienda moderna, que son los primeros atisbos de modernidad en Santa Cruz, tanto esta casa de la calle España, esquina Junín, y esta casa de la calle Monseñor Salvatierra 356, que tiene una barda ahorita. Si la quieren ver, solo van a ver esta partecita, y es un kinder, la tiene pintada enterita. Bien, después esta primera